Ahora sí. Vamos. Una vez estudiados y localizados los elementos superficiales en esta cara anterior del antebrazo y pasando al compartimento muscular, el elemento más superficial, por seguir un orden de superficie a profundidad, va a ser un músculo cuyo tendón es un tendón delgado, largo, fino y cuya característica es que cuando lo seguimos distalmente y aprovechando que tenemos la disección de la cara palmar de la mano. ¿Se entiende lo que estamos viendo? Háblenme, ¿eh? Porque eso, Sí, tiene la mano para arriba, ¿no? ¿Entiendo o no? yo voy a ser el guía en todo esto, porque mejor que el tipo que lo está explicando, nadie, pero yo más o menos los puedo ir guiando si se pierden. Sobre todo porque como está acortado, resumido. De la mano ya efectuada, observamos cómo termina sobre el elemento fibroso que cubría esa palma de la mano, la aponeurosis palmar. Como veis, aquí tenemos el final de la aponeurosis palmar y cómo a continuación el tendón de este músculo termina sobre ella. Se trata del músculo palmar largo. Como vemos, dicho músculo termina dirigiéndose hacia el epicóndilo medial del codo a nivel de el húmero, a ese tendón del palmar largo. Nos aparece otro tendón en la parte más distal de la cara anterior del antebrazo, más grueso, más ancho, el vientre muscular también más desarrollado, pero que al igual que el palmar largo se dirigirá hacia esa inserción común de toda esta masa de músculos sobre el epicóndilo medial del húmero. Se trata del flexor radial del carpo, que vemos dirigirse por la parte lateral y un poquito más profundo de este tendón del palmar largo. El flexor radial del carpo es un tendón importante a la hora de identificarlo, ya que en esta parte distal va a servirnos de elemento topográfico que nos permita localizar fácilmente dos elementos anatómicos muy importantes. Por su parte lateral o radial, como podéis observar, gracias. Acá, mírense la muñeca. Y flexionan ligeramente la muñeca y noten los dos tendones que tienen ahí. ¿Sí? Esos son los dos tendones que está mencionando aquí, el de la izquierda, ¿sí? Es el palmar corto y el de la derecha es el palmar largo. El palmar corto, que es el de la izquierda, llega solo hasta la aponeurosis palmar, que es la zona de tejidos conectivos que hay en la palma de la mano. Y el otro va a ir directamente a la base del escafoide, si no me acuerdo, y a la zona del metacarpo. Observar, gracias a la técnica de inyección con látex coloreado. Esa arteria que tiene es la arteria radial, que es donde uno se toma el pulso. Entonces a esa eminencia entre esta sección y esta sección se le llama el canal del pulso. Aparece la arteria radial. La arteria radial justamente en ese espacio topográfico que llamamos canal del pulso, donde se tomaría el denominado pulso radial. Por el borde cubital o medial, separando ligeramente al tendón del palmar largo, vamos a encontrar otro elemento de suma importancia, que es ni más ni menos que el nervio mediano. Aquí lo tenéis, el nervio mediano. Recordar que va a pasar junto con el resto de elementos tendinosos por ese espacio topográfico conocido como túnel carpiano. Es el único elemento no tendinoso que va a atravesar dicho túnel y, por tanto, cuando éste se estrecha por diversos motivos, será el elemento que más sufrirá ese estrechamiento del espacio, dando como consecuencia el denominado síndrome del túnel carpiano por compresión, como veis, de este nervio mediano. Si nos centramos en el canal del pulso que acabamos de mencionar, observamos otro elemento tendinoso que junto con el tendón del flexor radial del carpo delimitan ese espacio denominado canal del pulso, que no es ni más ni menos que el tendón del músculo que vemos a continuación, braquioradial. Ese músculo braquioradial que, como veis, prácticamente tiene su vientre muscular en esta cara anterolateral del antebrazo y que antes ya lo habíamos mencionado porque justo lateral a su tendón localizamos la rama superficial del nervio radial. Si levantamos el músculo braquioradial, además de la rama superficial del nervio radial, aparecen, en primer lugar, el músculo
extensor radial largo del carpo y a continuación el músculo extensor radial corto del carpo. Tenemos, por tanto, en esta parte anterior y lateral del antebrazo, tres músculos, como veis, prácticamente dispuestos como las tejas de un tejado, en el que hay más superficial cubre en parte o parcialmente al que está justo por debajo. De tal manera que, como veis, el más superficial sería el braquiorradial, a continuación vendría el extensor radial largo del carpo y finalmente el más profundo y más lateral, el extensor radial corto del carpo. Ahí aprovechamos para poder seguir la rama superficial del nervio radial y comprobar cómo, en efecto, retiramos un poco esta musculatura, se dirige a incorporarse al tronco principal del nervio radial. Esta rama superficial, cutánea, como hemos visto, sensitiva, que se dirige al tronco principal del nervio radial. Justamente en ese punto, situado en la cara anterior del codo, por fuera del músculo braquial, se produce la división del nervio radial en estas dos ramas, la que ya conocemos, la rama anterior o superficial, y la rama posterior o profunda, que sería la rama motora del nervio radial, que, como veis, se dirige hacia el borde superior del músculo supinador. Aquí tenemos la porción nacarada tendinosa del mismo y la porción muscular, como el nervio efectivamente desaparece por su borde superior. Ahí lo tenemos, el borde superior del músculo supinador, para dirigirse a la cara posterior del antebrazo y terminar la inervación motora de los músculos extensores situados en esa cara posterior del antebrazo. Antes de hacerse posterior, el nervio radial inervará tanto a los extensores, como veis aquí además la ramita, radiales corto y largo del carpo, como al braquio radial. ¿De acuerdo? Esto sería la parte anterolateral del antebrazo. Si nos centramos ahora en el resto del antebrazo, la parte central y medial, de nuevo retiramos la arteria radial, que la habíamos dejado en primer término, por fuera, recordar, del tendón del flexor radial del carpo, retiramos y nos aparece otro músculo importante. En este caso, un músculo que viene oblicuo, también desde la zona del epicóndilo medial, pero en este caso no se dirige a la muñeca, hacia la mano, sino que queda sobre el radio. Es el pronador redondo. Como veis, tiene esta forma oblicua y claramente delimitado. Estaría en un plano semejante al del flexor radial del carpo. Si ahora retiramos el flexor radial del carpo, luego intentaremos desinsertarlos en su inserción proximal para que sea mejor la visión, y también retiramos el palmar largo, aparecería el plano muscular situado justo por debajo, que lo ocupará el flexor superficial de los dedos. Fijaros aquí, tendón ancho con un tendón que dará para cada uno de los 4 últimos dedos, y su vientre muscular muy ancho, se dirigirá prácticamente desde el radio al cúbito y prácticamente al codo, a la parte más proximal del antebrazo. Según algunos autores podría llegar incluso en parte a la cabeza esta común, que hemos dicho que se dirige hacia el epicóndilo medial del codo. Este sería, por tanto, el flexor superficial de los dedos. Aquí lo tenéis. Si ahora retiramos hacia afuera este músculo flexor superficial de los dedos, llegamos al plano siguiente en profundidad. Plano en el que, como veis, tenemos de nuevo un músculo ancho que aparentemente también tiene sus tendones divididos, y en la parte más lateral aparece un músculo justo por debajo del nervio mediano, lo vamos a retirar también, que está claramente separado del otro más ancho,
Este sería el que queda más lateral, el flexor largo del dedo gordo o primer dedo, mientras que este, más ancho, sería el flexor profundo de los dedos. Como digo, luego intentaremos desinsertar el flexor superficial, el flexor radial del carpo, el palmar largo, y veremos todos estos planos con mayor facilidad. Por último, si cogemos el flexor largo del primer dedo, lo retiramos hacia afuera, y el flexor profundo de los dedos y lo retiramos hacia la parte medial, aparece en la parte distal de esta cara anterior del antebrazo un músculo, fijaros ahí, en forma cuadrilátera que corresponde al pronador cuadrado, al cual, como veis por aquí, justo por el centro, le llega el paquete vasculonervioso correspondiente a los llamados nervio interóseo anterior y vasos interóseos anteriores. ¿De acuerdo? Sería ya el plano más profundo. En el borde más medial, borde más cubital, quedará un último músculo, que lo tenéis aquí, justamente el que tapaba en parte, cubría en parte junto con el flexor superficial de los dedos, el paquete vasculonervioso cubital. Paquete vasculonervioso que, como veis, el cubital, el nervio cubital, llega procedente del canal que pasa por detrás de la epicóndilo medial o epitróclea, mientras que la arteria, con las vénitas cubitales, proceden de la división de la arteria braquial, prácticamente a la altura de la cara anterior del codo, en la radial que veíamos todo el rato y la que ahora vemos más profunda, cubital. Justo en este punto, cerca del tercio proximal de la cara anterior del antebrazo, nervio cubital y arteria ya se unen para que sigan un trayecto satélite ambos y se dirijan a la cara anterior de la muñeca en su porción más medial para pasar por el llamado canal de Gullón, de esta forma acceder a la cara palmar de la mano. ¿De acuerdo? La arteria cubital y el nervio cubital. Arteria y nervio. ¿De acuerdo? Pues ahora intentaremos desinsertar los músculos largos y ver si tenemos una mejor visión de esta musculatura más profunda. Como hemos comentado, para visualizar mejor las estructuras más profundas, los planos más profundos en esta cara anterior del antebrazo, hemos desinsertado parte de la musculatura longitudinal más superficial, cosa que habitualmente no hacemos en las prácticas regladas. Concretamente, hemos, en primer lugar, desinsertado de su inserción proximal al músculo palmar largo. Lo desinsertamos de la inserción común a nivel del epicóndilo medial en el codo. A continuación desinsertamos el flexor radial del carpo, también de esa masa común. La dejamos fuera. Eso nos permite visualizar ya en toda su extensión el músculo flexor superficial de los dedos, que vemos cómo nos cubre parcialmente al nervio mediano, que ahora se ve muy bien, ¿de acuerdo? En su porción más distal de este antebrazo, en la parte que quedaba por fuera como por dentro, que diga a nivel del borde medial o cubital de este flexor radial del carpo. Pero para poder ver los planos más profundos, como hemos dicho, vamos a desinsertar también este flexor superficial de los dedos, de toda la inserción más proximal, de manera que quede de nuevo enganchado a nivel de la muñeca en su paso por el túnel carpiano. Y ahora sí, aparte del nervio mediano, que ahora vemos claramente cómo pasa por entre los dos fascículos del músculo pronador redondo, que lo tenemos aquí, claramente aislado ahora. Además, si lo retiramos, vemos perfectamente el músculo flexor largo del primer dedo. Ahí lo tenéis, cómo se inserta en esta parte más lateral o radial del antebrazo. Lo retiramos, vemos ahí claramente el vientre muscular, y retiramos también el músculo flexor profundo de los dedos. Ahí lo tenéis. Noten cómo las fibras de este músculo corren perpendiculares al hueso y son peniformes, no son fusiformes, no van a lo largo. Que eso, si se acuerdan, los que estuvieron conmigo en el primer módulo, daba la característica de un movimiento corto, pero fuerte. Para dejar a la vista, ahora sí, el plano más profundo que
visualizamos en la porción distal, de esta cara anterior del antebrazo, de nuevo esa lámina cuadrilátera que habíamos comentado antes, que corresponde al músculo pronador cuadrado. Y ahora vemos muy bien cómo le llega el paquete vasculonervioso, el plano más profundo de la cara anterior del antebrazo. ¿De acuerdo? Tapamos todo para finalizar la exposición. Volvemos a poner el flexor profundo de los dedos. Ponemos el flexor largo del primer dedo, tapando entre ambos, como veis, al pronador cuadrado que quedaba en el plano más profundo. Ahora colocamos el flexor superficial de los dedos, justamente acoplándose encima de los dos anteriores, cubriendo parcialmente, como veis, el recorrido más proximal del nervio mediano en esta cara anterior del antebrazo, dejándolo solo a la vista en esta porción más distal del mismo. Y finalmente colocaremos el flexor radial del carpo, ajustándolo, como veis, al pronador redondo. Y por último, partiendo de la aponeurosis palmar, colocaremos el músculo palmar largo. ¿De acuerdo? Ya tenemos todos los planos musculares reconstruidos. Quedaba en la parte más lateral, recordar, el braquio radial como músculo más superficial, cubriendo a los extensores radiales del carpo, el largo en primer lugar y el corto. Y ya colocaríamos, cubriendo esa masa común de inserción sobre el epicóndilo, esta aponeurosis bicipital, que luego veremos que viene desde el bíceps, y los... Vamos a intentar identificar las principales estructuras anatómicas que se pueden observar en una disección de la cara posterior del antebrazo y dorsal de la mano. Si nos desplazamos a la zona dorsal de la mano para ver con detalle la parte distal de estos músculos que hemos nombrado en la cara posterior del antebrazo, pues tendremos que retirar los elementos superficiales que habíamos descrito anteriormente, los dejamos ahí fuera, retiramos un poquito también la piel de la región para que no nos... y dorso de la mano. ¿De acuerdo? Aprovecharemos que estamos observando y describiendo estas estructuras para volver a colocarlas y, como habéis visto, todas están inervadas por el nervio radial que veíamos aquí. Voy a quitar las sujeciones para que podamos volver a colocar los músculos y acabemos con la explicación. Pero fijaros cómo desde la parte esta distal, donde acabamos de explicar los tendones de estos músculos, que pasarían, como hemos visto, por debajo del retináculo extensor hacia la parte proximal, donde colocábamos, como hemos dicho, este plano superficial, debajo hemos visto el profundo, pero aquí hemos nombrado unos tendones de los extensores radiales que al principio de la disección hemos explicado que, fijaros, se situaban también en una porción mucho más lateral, mucho más radial. Aquí estaba el extensor radial corto del carpo, aquí estaba el extensor radial largo del carpo, y aquí el braquiorradial, y entre ellos, fijaros, entre el braquiorradial y el extensor radial, como hemos descrito antes, el ramo superficial del nervio radial. Todos estos músculos, tanto estos tres que tienen casi una disposición más anterior o ventral que posterior, estos otros tres también superficiales, el extensor cubital del carpo, el extensor del meñique y el extensor de los dedos, más los profundos, bueno, y el anconio, que lo tenemos aquí arriba, que no se nos olvide, más los profundos, el supinador, el abductor o separador largo, el extensor corto, el extensor largo, todos ellos del pulgar o primer dedo, y el extensor del meñique o segundo dedo, todos inervados por el nervio radial, que, como habéis visto antes, llega a esta cara posterior como nervio interóseo, por debajo del borde del músculo supinador. Realmente llega entre los dos fascículos que tiene el supinador, pero aquí a nivel práctico lo vemos aparecer por debajo del borde inferior del supinador. ¿De acuerdo? Pues estos serían los principales elementos anatómicos que se pueden observar en la disección de la cara posterior, del antebrazo y del dorso de